La palabra software se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. Tales componentes lógicos incluyen, entre otras aplicaciones informáticas tales como procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de texto, software de sistema, tal como un sistema operativo al que básicamente permite el resto de los programas funcionar adecuadamente. Tipos de software. Software de sistema es aquel que permita a los usuarios interactuar con el sistema operativo, así como también controlarlo. Este sistema está compuesto por una serie de programas que tienen como objetivo administrar los recursos del hardware y al mismo tiempo le otorga al usuario una interfaz. El sistema operativo permite facilitar la utilización del computador y sus usuarios, ya que en él le da la posibilidad de asignar y administrar los recursos del sistema. Como por ejemplo, de esta clase de software se puede mencionar a Windows, Linux, Mac OS X, Android, entre otros. Software de programación. Son aquellas herramientas de un programador utiliza para poder desarrollar programas informáticos. Para esto, el programador se vale de distintos lenguajes de programación. Como ejemplo, se puede tomar compiladores, programas de diseños asistido por computador, paquetes de integrados, editores de texto, enlazadores, depuradores e intérpretes, entre otros. De aplicación. Aquí se incluye todos aquellos programas que permiten al usuario realizar una o varias tareas específicas. Aquí se encuentran aquellos programas que los individuos usan de manera cotidiana, como procesadores de texto, hoja de cálculo, editores telecomunicaciones, software de cálculo, numéricos y simbólicos, videojuegos, entre otros. Hardware. Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Estos son hardware típicos de una computadora: monitor, placa base, CPU, memoria RAM, tarjeta de expansión, fuente de alimentación, disco duro, disco óptico, teclado y mouse. Tipos de hardware. Hardware de almacenamiento. Son dispositivos que son capaces de almacenar información de manera temporal o a largo plazo. Como ejemplo están los discos duros, disquete, memoria USB, unidad SSD, memoria ROM, memoria RAM, memoria caché. Hardware de proceso. Son aquellos encargados de la interpretación e instrucciones, procesos de cálculos y datos. Ejemplo son los microprocesadores, chip y los procesadores matemáticos. Hardware de salida. Permite que los datos generados por la computadora se dirijan al exterior por medio de los dispositivos de almacenamiento o cables. Ejemplos son las impresoras de inyección de tinta, los plotters, pantallas, etc. Hardware de entrada. Se utiliza para introducir los datos y procesar en la computadora. Ejemplo, los escáneres, ratón, mouse, teclado, lector de DVD. Hardware bidireccional. Son aquellos que tienen la capacidad de introducir datos a la computadora, así como permitir la salida. Ejemplo, las tarjetas de red y las tarjetas de audio. Hardware mixto. Son aquellos que comparten dos clasificaciones. Ejemplo, la memoria USB, disqueteras, quemadores de DVD, los cuales entran en las dos clasificaciones: hardware de almacenamiento y bidireccional,
ya que almacenan datos y además puede introducir y obtener la información de la computadora. Encontramos las partes internas de un computador cuando abrimos una caja o una torre o un gabinete. La placa base, también conocida como la placa madre o placa principal, motherboard o myboard en inglés, es una tarjeta de circuito impresa en la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para armar cualquier computadora, personal de escritorio o portátil. Tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado, auxiliares, chipset, que sirven como centro de conexión entre el microprocesador, CPU, la memoria de acceso aleatoria, RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Microprocesador. El microprocesador es un circuito integrado que es parte fundamental de la CPU o unidad central de procesamiento en una computadora. Componente electrónico compuesto por cientos de miles de transistores integrados en una placa de silicio. Se trata de elementos clave en la conformación de un ordenador. A pesar de que comúnmente se le confunde, el microprocesador no es el mismo que es el CPU. Él es el encargado de ejecutar instrucciones codificadas en números binarios. Memoria RAM y memoria ROM. La memoria RAM o de acceso aleatoria se utiliza frecuentemente en informática para almacenamiento de programas y datos informativos. ROM, circuito integrado de memoria de solo lectura que almacena instrucciones y datos de forma permanente. Disco duro. Almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura e escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Fuente de alimentación o fuente de poder. En ocasiones de la fuente de alimentación o fuente de energía se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadores. Generalmente en la PC de escritorio, la fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete. Es complementada por un ventilador que impide que el dispositivo se recaliente. Cajas o gabinete. Carcasa, torre, gabinete, caja o chasis de la computadora. Es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos.